Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 12 de agosto de 2019 y esto es La Contracrónica. La coalición de gobierno en Italia, salida de las elecciones del año pasado, tiene los días contados. Matteo Salvini, líder de la Liga y actual ministro del Interior, rompió el jueves pasado los acuerdos con el Movimiento 5 Estrellas, el de Luigi Di Maio, y pidió que los italianos pasen cuanto antes por las urnas. Cuanto antes significa a lo largo de los próximos meses, porque estamos en pleno mes de agosto y la verdad es que no está la cosa para convocar elecciones para este mismo mes. La coalición entre populistas, porque ambos partidos, tanto la Liga como el Movimiento 5 Estrellas, son populistas podríamos decir, de derecha y de izquierda, llevaba ya meses tambaleándose en la cuerda floja. Esa es la verdad, por un puñado de cuestiones en las que los de la Liga y los grilinos, que así es como se conoce allá los del Movimiento 5 Estrellas, por su fundador, por el cómico Beppe Grillo, pues hay un montón de cosas que estos dos difieren, a pesar de que en la prensa extranjera se les pinta más o menos como prácticamente lo mismo, cuando lo cierto es que no lo son. Pues bien, al final todo saltó por los aires a cuenta de un tema menor, la línea de alta velocidad ferroviaria, quiero decir, entre Turín y León, que estaban planificándola desde hace mucho tiempo y en la Cámara de Diputados la terminó frenando el Movimiento 5 Estrellas. Y la Liga, en cambio, pues la apoya con gran entusiasmo, pero que el Movimiento 5 Estrellas rechaza de plano por su coste y porque beneficia al Piamonte, y además consideran que es mejor gastarse ese dinero en programas sociales. En el Piamonte, que es una de las regiones de Italia que están al norte, vecina de la Lombardía, es una región en la que el Movimiento 5 Estrellas no rasca muchos votos, esa es la verdad, no cuenta con demasiado apoyo. Así que, tras la ruptura definitiva, que ha incluido su correspondiente rifirrafe en Twitter, solo queda oficializarla en el Parlamento, pero ahora está cerrado por vacaciones estivales, así que quedan las espadas en alto hasta el próximo mes de septiembre. Tras ello vendrán seguramente nuevas elecciones en las que Salvini pretende arrasar. Las elecciones de marzo del año pasado en Italia dejaron un país dividido en tres grandes coaliciones, pero sin ninguna mayoría clara. Hice programas, no sé si 3 o 4, sobre las elecciones italianas hace cosa de año y pico, sí, en el mes de marzo y después a lo largo del mes de mayo y junio, cuando ya se había formado gobierno, o mejor dicho, antes de formarse gobierno, porque costó bastante. Costó, de hecho, pues algo así como 3 meses desde las mismas elecciones del mes de marzo, hasta principios de junio, que es cuando llegaron a un acuerdo la Liga y el Movimiento 5 Estrellas. Estaba complicado porque estas tres grandes formaciones, no digo partidos, porque al final partidos había muchos más, pero se agruparon en grandes coaliciones, una coalición a la derecha o al centro derecha, la Liga, en torno a la Liga, luego una coalición de izquierdas y luego el Movimiento 5 Estrellas, que se presentó por su cuenta. Más o menos, cada uno de ellos no tenían exactamente los mismos votos, pero estaban bastante igualados. Bueno, tan igualados que tuvieron que recurrir a un independiente, un profesor de la Universidad de Florencia llamado Giuseppe Conte, para que fuese primer ministro y mediase entre ambos. Estuvieron negociándolo durante bastante tiempo. Desde el primer momento rechazaron apartaron al candidato socialista, que era Matteo Renzi, que acababa de abandonar la oficina, o que estaba abandonando, mejor dicho, la oficina de primer ministro, y se pusieron de acuerdo Di Maio y Salvini. Es decir, los novísimos de la política italiana, aunque de novísimos no tenían mucho. Desde luego, Salvini tiene muy poquito y Di Maio ya era diputado. Pero bueno, el hecho es que tomaron a este tipo, a Giuseppe Conte, le colocaron, nunca mejor dicho, le ofrecieron ser, claro, el primer ministro, y este, que estaba ahí en la Universidad de Florencia dando clases de Derecho, pues le pasó por la cabeza que una cosa así no iba a volverle a suceder, y aceptó en el acto. Conte es un simple hombre de paja, lo digo por si no lo conocíais, es la realidad, y de hecho cada vez que se piensa en Italia, desde hace año y pico, se piensa en Matteo Salvini o en Di Maio, bastante más en Matteo Salvini desde el extranjero, pero rara vez se piensa en Giuseppe Conte, que a pesar de todo es el presidente del Consejo de Ministros, es decir, es el primer ministro italiano. Y lo digo porque mucha gente no sabe realmente quién es, porque apenas se le ve más allá de fotos puramente protocolarias. Bien, lo digo una vez más, es un hombre de paja, no tenía experiencia
experiencia en política cuando llegó, fue una solución de compromiso entre los grilinos estos que os he dicho antes y los leístas, los de Matteo Salvini, que no sabían muy bien cómo ponerse de acuerdo, necesitaban a ese tipo de personaje y lo encontraron en la persona de Giuseppe Conte. En Bruselas se dio por bueno el acuerdo. Les pareció más o menos bien. Conte no era ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Es decir, era perfectamente anodino y no era molesto, tampoco era la mejor opción del mundo, pero les pareció correcto teniendo en cuenta quiénes habían pactado. Y cruzaron los dedos para que no hiciesen experimentos con el presupuesto. Y la cosa se quedó ahí. Se quedó ahí hasta que hicieron presupuestos o mejor dicho, experimentos con el presupuesto, pues unos meses después. Es decir, tan pronto como se pusieron con él, el acuerdo fue en el mes de junio y en septiembre ya estaban haciendo estos experimentos, presentaron un par de meses más tarde los presupuestos del año siguiente, de este año, de 2019, y los enviaron a Bruselas, a la Comisión Europea. Y les enviaron pues un auténtico disparate, algo así como las cuentas del gran capitán. Os hice un programa en aquel entonces, a finales del año pasado, sobre este tema. Preveían un déficit sobre PIB del 2,5%, creo recordar, muy por encima de lo que les permitían. Y en Bruselas, esencialmente, se lo tiraron en la cara. Dijeron que no podían, que ese presupuesto estaba mal hecho y tuvieron que rehacerlos. Todos los presupuestos, prácticamente desde el principio, porque a la Comisión no le parecía bien. Los países de la Unión Europea, más aún si están dentro del euro, están sometidos a este tipo de vigilancia, no pueden hacer el presupuesto que les venga en gana, y más aún cuando tienen problemas económicos serios o una deuda muy alta, como es el caso de Italia. Es decir, es un país que lleva muchos años flirteando con problemas económicos muy serios, no los ha abandonado, y por lo tanto esto de que le presentasen en Bruselas un presupuesto que ya preveía un déficit muy superior al permitido, pues no estaban dispuestos a tolerarlo y no lo toleraron. Salvini, o mejor dicho, Conte, que a fin de cuentas es el primer ministro, se la tuvo que envainar, lo dejó ahí y tampoco podía enfrentarse, porque el Estado italiano, a fin de cuentas, se financia gracias a las buenas obras del Banco Central Europeo. Se financia a precio de risa, de manera muy barata, como todos los países europeos, gracias a que el Banco Central Europeo está ahí. No es decir, que no estaba ninguno en posición de exigir nada especial. La pelea del presupuesto, esto fue en el mes de diciembre, ya os digo, actuó como un biombo que ocultaba las disensiones continuas entre los dos socios de gobierno, que empezaron pues casi tan pronto como firmaron su acuerdo y se pusieron a gobernar. Que aunque la prensa, como os decía hace un momento, los clasifica en la misma categoría de partidos populistas, en Italia gobiernan los populistas, suelen sacar más a Salvini que a Di Maio porque es más telegénico y además a él le gusta bastante más salir por televisión, los meten todos dentro del mismo saco, como si fuese esencialmente lo mismo, pero es que no son lo mismo. Es decir, la Liga es una cosa y el Movimiento 5 Estrellas es otra. Las diferencias empiezan con los mismos líderes, que para nada se parecen. Matteo Salvini es un político profesional, un tipo de 46 años, digamos que está a la flor de la vida, ahora mismo al menos de la flor de la vida política, que ocupa un cargo público desde siempre, desde los 20 años. A los 20 años, en 1993, fue elegido concejal en el Ayuntamiento de Milán y desde entonces pues, ha ido empalmando puestos en diferentes sitios, siempre enchufado al presupuesto. Es decir, fue eurodiputado durante muchísimos años, creo que 12 o 13 años, fue también diputado en el Parlamento durante todo ese tiempo, mantuvo la concejalía en el Ayuntamiento de Milán. Otra cosa es que él se presentase como a la nueva política, pero vamos, de nueva política tenía, la verdad es que muy poquito. Esto ya os lo comenté cuando hice el programa sobre las elecciones italianas hace año y pico, que hice un quién es quién, un retrato de todos los candidatos y os hablaba de Salvini. Luego está Di Maio. Di Maio es bastante más joven. Es un tipo que debe tener poco más de 30 años. Entró en política pues cuando tenía 20 y tantos, cabalgando sobre el movimiento 5 Estrellas, del que supongo que habréis oído hablar. Este es un movimiento de indignados que se creó en torno a un cómico muy famoso en Italia que se llama Beppe Grillo, tipo que tenía un blog y además salía mucho por televisión, una persona francamente popular. Y antes de eso, antes de haberse metido en este movimiento de indignados, pues hizo estudios, empezó a estudiar Derecho, pero no lo terminó, el Derecho a la universidad, y anduvo dando tumbos con
con trabajos temporales, mal pagados, ocasionales, etc. Recuerdo haber leído el año pasado que había incluso trabajado como azafato en el estadio del Nápoles, el equipo de fútbol de su ciudad, porque él es napolitano, que esto también cuenta, y cuenta bastante, el origen geográfico de cada uno de los dos. En Italia cuenta bastante más de lo que pensamos, de dónde provenga un político y dónde tiene su clientela política. Salvini es milanés, nacido en Milán y además, como ya os he dicho, fue concejal de Milán durante muchos años, y Di Maio es napolitano. Si echamos un vistazo a los resultados del año pasado, de las elecciones de marzo de 2018, lo echamos por regiones. Italia tiene regiones. Una de las cosas la primera de hecho que advertimos es que de Roma para arriba el mapa es de color azul, que es el color de la Liga, el color electoral de la Liga. Y de Roma para abajo el mapa es de color amarillo, básicamente. Es cierto que hay algunas regiones que son socialistas, como es el caso de la Toscana o como puede ser el Trentino o el Alto Adigio, pero que es excepcional. El resto de las regiones son de Roma para el norte, entre comillas, de derechas, y de Roma para el sur, entre comillas, de nuevo, de izquierdas, porque aquí habría que hacerle a lo de las derechas y las izquierdas un montón de excepciones. Pero bueno, esto nos permite hacernos una idea de las diferencias, no insalvables, pero sí fundamentales, que hay entre ambos líderes y entre ambos partidos. Bien, es cierto que ambos son populistas. Eso es indiscutible. Si queremos seguir empleando ese término, que ya sabéis que es una especie de cajón desastre en el que cabe casi cualquier cosa, pero si lo utilizamos, son dos populismos de índole muy distinta. El de la Liga es un populismo nacionalista, identitario, ambas cosas en gran medida, y el del Movimiento 5 Estrellas pues sería un populismo de corte socialista, redistributivo. Más o menos. Insisto, estoy tratando de clasificar algo que es difícil de clasificar, pero para que nos hagamos una idea así general. Salvando las distancias, que son grandes, aviso, es como si en España Santiago Abascal y Pablo Iglesias formasen gobierno. Así que muchos de vosotros habréis arqueado las cejas, pues sí, más o menos sería una cosa similar. Y para presidirlo, pues buscasen, qué sé yo, a un profesor de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela con un perfil político muy plano. Si ese pacto improbable entre Pablo Iglesias y Santiago Abascal se produjese, que no se ha producido y casi os puedo asegurar que no se producirá nunca, pero vamos a imaginar que se produjese, pues os podéis imaginar, al menos los oyentes españoles, que sería bastante difícil que funcionase. Es decir, sería, mejor dicho, vamos a cambiarlo, vamos a enfocarlo de otra manera. Sería fácil prever que las cosas iban a torcerse pronto, en el caso de que se produjese un pacto así. Bueno, pues eso mismo es lo que ha pasado y lo que está pasando en Italia. A Conte, de hecho, le confeccionaron el gabinete a la medida, como el que se hace un traje, ¿no? Salvini y Di Maio se quedaron, cada uno se lo repartieron, cada uno con una vicepresidencia y cada uno con un ministerio. Salvini se quedó con el Ministerio del Interior, aparte de la vicepresidencia, por supuesto, y Luigi Di Maio con el Ministerio de Trabajo y Política Social. Luego, a partir de ahí, creo que fueron 9 ministerios para cada uno. Faltaban algunos importantes, como era el de Economía, que no se ponían de acuerdo. Os repito, Italia atraviesa una crisis económica y es un ministerio importante. El Ministerio de Economía solo le interesa a la gente o solo realmente se aprecia cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van bien, nadie se preocupa. Recordad, tiempos de la crisis, como todos nos sabíamos la vida y milagros, y nos acordábamos bastante a menudo de los ministros de Economía, y en cuanto la crisis se terminó, pues ya pasó a ser un puesto en el gobierno que no generaba tantos titulares. Bien, el hecho es que el ministro de Economía en Italia genera bastantes titulares y no se ponían de acuerdo en cuál de los dos se lo quedaban. Así que, de nuevo, buscaron candidatos de compromiso. Propusieron primero un tipo llamado Paolo Savona, un político que había sido ya ministro en el pasado, un tipo ya de cierta edad, con cierto prestigio, pero euroescéptico decidido, confeso y profeso. Pero claro, en el momento en que lo anunciaron, el presidente Sergio Mattarella, presidente de la República, dijo que ni hablar, que este tipo no iba más que ocasionar problemas con Bruselas y que lo último
que querían problemas con Bruselas, así que Sabón había dejado demasiados artículos escritos, había hablado más de la cuenta, seguramente porque nunca pensó en llegar a ministro de Economía con su edad. La cuestión es que lo eliminaron en el acto, lo eliminó, mejor dicho, Mattarella en el acto, por lo que tuvieron que buscar un nuevo candidato. Pactaron un independiente, un tal Giovanni Tria, que era, mejor dicho, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Roma. Bien, tipo del que no se ha ido a hablar demasiado, y como veis, de nuevo, un perfil muy plano, extraído de la academia, para que no ocasionase problemas. Bien, aquello era, desde el primer momento, además se sabía, estoy hablando de junio del año pasado, un gabinete Frankenstein que no podía durar demasiado. Es más, muchos se sorprenden cómo ha durado tanto. Como estamos hablando ya, pues si esto se conformó a principios de junio de 2018, pues es que son 14 meses. Como esto, como un Frankenstein, un cuerpo sin vida, un zombie, ha podido durar 14 meses. Claro, el problema es que con los resultados en la mano, los resultados de marzo de 2018 en la mano, ambas formaciones están prácticamente empatadas. Digo prácticamente porque la coalición de centro-derecha, la capitaneada por la Liga, obtuvo 5 puntos más, 5 puntos porcentuales. Fue el 37% frente al 32%. Además, fue el mismo resultado, muy parecido, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Pero ha sucedido algo entre aquellas elecciones y el momento en el que nos encontramos. Y es otras elecciones, no en Italia, pero sí a nivel europeo. Y claro, Italia participó como miembro de la Unión Europea que es y que por lo tanto envía eurodiputados a Estrasburgo. Bien, el día 26 de mayo hubo elecciones europeas, que eso es mucho más que cualquier encuesta. Es la encuesta definitiva, unas elecciones, que es lo que la gente va a ir a votar. Es cierto que es una encuesta que, bueno, no es una encuesta, mejor dicho, es unas elecciones que tienes que tomar con pinzas porque no puedes extrapolarlas al 100%, pero desde luego sirve bastante. ¿Qué pasó en estas elecciones? Pues pasó que la Liga, sin necesidad de socios como Forza Italia o como Fratelli d'Italia, que son los que le habían acompañado en las anteriores elecciones, se hizo ellos solos con el 34% del voto nacional en las europeas. Y además bajaron su mayoría hasta el sur. Hasta ese momento la Liga era mayoritaria, ya digo, hasta Roma. En cambio, en las elecciones de este año, de 2019, tengo delante el mapa. Pues ocupan todo el Lacio, entero, completo, y se meten, pues se le meten en la cocina a Di Maio. Bajan hasta la Campania, hasta las mismas puertas de Nápoles, ganan incluso en zonas de Calabria, en zonas de Apulia o en Cerdeña, en prácticamente toda Cerdeña. Bien, dicho esto, este 34%, el movimiento 5 estrellas se hundió hasta el 17%. A partir de ahí lo que hizo Salvini, ya en el mes de junio, hace 2 meses, fue encargar sondeos detallados lo más detallados posibles, sondeos internos, que en todos los casos le daban una victoria clara en unas hipotéticas elecciones nacionales a lo largo de este año. Y ahí es cuando se planteó la cuestión de seguir o no seguir. Es decir, de seguir o no seguir de ministro, quiero decir. De ministro del Interior cuando puede ser primer ministro. Matteo Salvini le gusta mandar, es político, no ha hecho otra cosa en su vida. Y lo más que se puede llegar en Italia es a primer ministro. Bueno, puedes llegar a presidente, aunque no tiene demasiados poderes, y todos los presidentes en Italia tienen como mínimo 70 años, así que podrá llegar a presidente, pero no antes del año 2040 o 2050. Por lo tanto, ahora se tiene que conformar con ser primer ministro como final de la carrera. Y lo tiene, o lo ha visto, muy cerquita. Es cierto que con estos resultados, incluso aunque se reprodujesen los de las elecciones europeas, un 34%, pues no podría formar un gobierno monocolor, pero prácticamente, porque solo a él le dan en torno al 35% en estas encuestas, a lo que habría que añadir los votos de Fratelli d'Italia y de Forza Italia, que por supuesto también entran en estas encuestas. En las elecciones de 2018, las del año pasado, solo la Liga obtuvo el 17%. Por eso tuvo que formar esta gran coalición. Es decir, 20 puntos menos de lo que le están dando las encuestas ahora mismo, casi 20 puntos menos. Con sus socios actuales, reeditando la actual coalición, superaría de sobra el 50% de los votos. Es decir, que sería primer ministro sí o sí.
Claro, para llegar a primer ministro necesita hacer volar por los aires al gobierno actual, que es exactamente lo que está. La coartada ha sido lo de la línea de alta velocidad entre Turín y Lyon, como os decía antes, pero podría haber escogido cualquier otra cosa, ¿eh? No de temas migratorios, como algunos estaréis pensando, porque la Liga y el Movimiento 5 Estrellas tienen un discurso en cuanto a inmigración muy parecido. Ambos están a favor de luchar contra la inmigración ilegal, de cerrar los puertos del sur a los barcos de las ONGs, como el Sea-Watch o el Aquarius o el Open Arms del que tanto se ha hablado durante el fin de semana. Se ha hablado porque al parecer Richard Gere hizo un alto en sus vacaciones para hacerse una foto a bordo del Open Arms cargando unas cajas de comida envasada. Y esto ha dado lugar a que se haya convertido en uno de los temas del fin de semana. Bien, son los dos, Di Maio y Salvini, están de acuerdo en que ese barco no puede atracar en ningún puerto italiano. Lo que les separa entonces, ¿qué es? Pues es básicamente la política económica, como era de prever. La Liga es un partido desarrollista y promercado, en líneas generales. El Movimiento 5 Estrellas, pues la verdad es que no se sabe muy bien lo que es. Un día están con que las vacunas son malas, otro con que hay que salir de la Unión Europea mañana mismo, y al siguiente con que Internet, pues qué sé yo, que es un derecho humano y que tendría que ser gratis para todos los italianos, una cosa así. Si nos vamos a los hechos, dejando sus declaraciones, que ya sabemos que este tipo de políticos hablan por los codos y se contradicen bastante a menudo, si vamos a los hechos, decir a lo que han hecho a lo largo del último año con los ministerios que les tocaron, pues lo que vemos es que son básicamente ecologistas, antiglobalización, partidarios de expandir el gasto público para dedicarlo a programas sociales. Es decir, que ahí entran en conflicto con lo que os decía de la Liga, que busca pues más o menos todo lo contrario. Es decir, busca satisfacer al pequeño empresario del norte del país, hacer infraestructuras, etc. Es decir, los leístas quieren mejorar la red de autopistas, por ejemplo, que además lo necesita Italia. Recordad lo que pasó con el puente Morandi de Génova hace pues cosa de un año, que se cayó con todos los vehículos circulando encima. Creo que hubo 30 muertos, una cosa así. Quieren también hacer ferrocarriles, mejorarlos, bajar los impuestos, desregular algunos sectores. También quieren descentralizar la República, entregando competencias a las regiones. La Liga hoy se llama Liga, pero hasta hace no tanto se llamaba la Liga Norte. Y llegó a ser en tiempos un partido independentista, que llegó incluso, creo que a proclamar proclamó la independencia de la Padania. Hace, no tanto, poco más de 20 años. Claro, como no se ponen de acuerdo, y llevan sin ponerse de acuerdo un año, el gobierno está esencialmente parado. Conte, pues, intenta terciar entre ambos y poco más. Y el resto del tiempo pues lo dedica a hacer visitas oficiales por el mundo. Ojo, no es broma, lo he ido a mirar. En un año, Giuseppe Conte ha visitado oficialmente 23 países. En un año, hasta el mes de junio, en 12 meses. Solo en el mes de junio estuvo en Vietnam, en Malta, en Bélgica y en Japón. Vamos, más que el Papa. Y debería aprovechar, porque mucho no le queda en el convento. A la vuelta de vacaciones se tendrá que enfrentar a una moción de censura, eso parece inevitable, y luego Mattarella tendrá que convocar elecciones. Ya veremos si a Salvini la apuesta le sale bien. Vamos con las llamadas de los oyentes, de los radioescuchas, que os lo comentaba ayer en la contrarréplica, esto de oyentes, auditores, radioescuchas, creo que lo más, aparte de que la palabra es bonita, creo que es panhispánica, así que a ver si se me mete en la cabeza lo de decir radioescuchas y no oyentes, me va a costar pues de estas palabras que uno le salen automáticamente, pero bueno, lo intentaré. Bien, empezamos con Pablo, que es de Pamplona, y que se pregunta algo que muchos españoles llevan preguntándose desde hace 2 o 3 meses. Te quería preguntar sobre Pedro Sánchez y qué ha cambiado en su estrategia de inmigración. ¿Por qué el Aquarius lo recibió con cámaras de Radio Televisión Española y ahora no quiere saber nada del Open Arms? ¿Es un cambio de estrategia? ¿Un tema electoralista? ¿Qué opinas? Bueno, Pablo, lo que ha cambiado es que le han leído la cartilla en Bruselas, nada más. El año pasado lo del Aquarius fue esencialmente, ya lo comentaba aquí en la contracrónica, fue una operación de propaganda.
Lo hizo, acuérdate, a la semana de llegar al poder, con la intención de dejar claro que ya estaba ahí, que había merecido la pena la moción de censura y que por fin llegaba alguien, alguien con deseos de cambiar las cosas, un gobierno de cambio, un gobierno de progreso. Es decir, algo similar a lo que hizo Zapatero con las tropas de Irak en el año 2004, acuérdate. Te tienes que acordar por tu edad de que poco después, no sé si fueron 2 meses de llegar al poder, sacó todo el ejército de Irak. En Bruselas, además, esto del Aquarius no cayó muy bien, ¿eh? Y le hicieron saber su disgusto. Le debieron decir algo así como, bueno, Pedro, si vas a abrir la frontera exterior, pues sal de Schengen. Y ahí se terminó el asunto. Es decir, que se hizo publicidad, pero sin descontrolarse. A ver, Pedro Sánchez es un político pura raza. A un tipo así los inmigrantes que hay en el Mediterráneo, a la deriva, le dan igual. Le sirven para utilizarlos políticamente cuando le compensa utilizarlos políticamente. Cuando no le compensa, ese coste, pues los ignora, que es lo que está haciendo. Es un político, caray. No dice una verdad ni después de 3 botellas de vino y 5 gin tonics. Pero bueno, bien, sobre este mismo tema de la inmigración, Sebastián, un auditor, porque es chileno, un auditor de Chile, nos aclara algunos puntos del pacto migratorio del que hablaba ayer en la contrarréplica. Me parece importante aclarártelo. Tú dices que el pacto de refugiados no vale porque no es vinculante. Hay dos aclaraciones que te quiero hacer respecto sobre los pactos de la ONU que no son vinculantes. Primero que nada, tenemos 2 pactos de la ONU en este momento en toda Latinoamérica que sin ser vinculantes están afectando directamente todas nuestras legislaciones e incluso sin afectar nuestras legislaciones afectan decisiones judiciales. Uno tiene que ver con el Pacto de Autonomía Progresiva sobre los derechos humanos, sobre los derechos del niño, y el otro dice relación con el Pacto de Yogyakarta, que tiene que ver con el tema trans y del tema del género. ¿Vale? Ambos dos son pactos de la ONU que no son vinculantes y sin embargo, solo por el hecho de ser firmados por el país, los jueces los pueden usar como fuente del derecho para emitir sentencias. Al menos en Chile eso se ha visto, tengo entendido que en Perú también y en Colombia. Por otro lado, lo otro que respecto al pacto migratorio es que la forma en la que están realizadas que están redactadas cada una de las frases, digamos, los artículos que tiene el documento, el cual yo hice un análisis profundo con otra gente en distintos canales de YouTube acá en Chile y en Canadá y Estados Unidos se hicieron análisis bastante profundos también en los canales de YouTube de la derecha, digamos, cada una de las frases está escrita de una forma vinculante. Entonces, independiente que el pacto diga, mira, no somos vinculantes, y luego dice, es como si yo dijera, bueno, de ahora en adelante, esto no es un juramento, pero digan, yo juro, bla, bla, bla. Si yo digo, chicos, esto no es un juramento, pero repitan después de mí, yo juro, es un juramento, ¿no es cierto? O sea, aunque no lo parezca, o sea, aunque digamos expresamente que no lo es, sí lo es. Es como tomar un vaso de agua y decir, lo que tengo en mi mano no es un vaso de agua, pero mira lo que tengo en la mano. Eso, Fernando, solo eso, ¿ya? Un abrazo. Bueno, Sebastián, a ver, son vinculantes si el gobierno nacional quiere vincularlos. Y en el caso de que un juez quiera emplearlos como jurisprudencia, pues se pueden recurrir siempre. A ver, no me cabe duda de que de la ONU sale mucho veneno, es que la ONU alumbra mucho papel lleno de veneno, pero de nada sirve si eso no se transpone a las legislaciones nacionales. Evidentemente podemos señalar a la ONU, pero yo señalaría a quien lo transpone, no tanto a la ONU. De la ONU ya sabemos lo que va a salir. Bien, seguimos. Vamos ahora con Andrés de Uruguay, que se pregunta cómo en España podemos llevar tanto tiempo sin gobierno. Che, te quería consultar sobre un tema de funcionamiento de gobiernos. No sé si sabrás que este año acá en Uruguay estamos en elecciones y tanto Argentina también tiene mañana las PASO y ahora a fin de octubre, tenemos el mismo día las elecciones nacionales. Y por eso me he estado también interiorizando sobre cómo funciona todo en España. Y me viene una duda que no me queda claro cómo funciona en ese aspecto. Principalmente lo que me genera, no me queda claro y no logro que una noticia que lo explique, no logro encontrar noticias donde se explique bien, es la situación que tienen ahora, que están
no logran conformar gobierno. Entiendo los procedimientos que se llevan adelante, pero lo que me cuesta un poco ver es cómo es la figura esa de gobierno en funciones. Como sabrás, eso acá no puede pasar porque el poder ejecutivo es elegido en las elecciones nacionales. Elegimos parlamento y elegimos poder ejecutivo y por lo tanto de las mismas elecciones ya sale el poder ejecutivo conformado. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa en la situación que están ustedes ahora en España donde no se logra conformar gobierno? ¿Queda el gobierno que estaba antes a perpetuidad? O sea, hasta que no se levante la situación, ¿sigue el mismo gobierno? ¿Se pueden llamar a elecciones, en teoría, de forma infinita? Porque puede pasar que vayan elecciones y que otra vez quede una situación de que no se logra conformar gobierno y esa situación puede repetirse en el tiempo. ¿Hay algún mecanismo pensado para esa situación? Y lo más importante, ¿cómo hacen con los presupuestos? Que queda en ejecución el último presupuesto aprobado y ese presupuesto puede alargarse durante un montón de tiempo. Particularmente ese último punto es el que me genera como más. Me cuesta imaginármelo porque no, acá es imposible que eso pase. Bueno, Fernando, espero tus comentarios y un abrazo grande. Chau, chau. Pues mira, Andrés, allá no puede pasar porque Uruguay es una república presidencialista y España una monarquía parlamentaria, nada más por eso. Es decir, en España el Estado nunca queda descabezado porque su cabeza es el rey y el cargo es vitalicio. Es decir, el primer ministro aquí sale del Parlamento. Y este, a su vez, una vez ya ha sido elegido, ha sido investido, que se dice, pues forma un gabinete. Es un gabinete de ministros. Si el Parlamento no se pone de acuerdo para elegir un primer ministro, el gobierno anterior queda en funciones, hasta que se pongan de acuerdo. ¿Esto cuánto puede durar? Te preguntas. Pues la verdad es que no hay una duración establecida, pero lo que prevé la ley es un recorte de las facultades del gobierno en funciones. No es un gobierno normal, por eso se le llama en funciones. El gobierno en funciones, por ejemplo, no puede presentar proyectos de ley, tampoco puede aprobar los presupuestos, es decir, que apenas puede gobernar. Normalmente, entre las elecciones y la investidura, pues pasaba poco tiempo, luego no había problemas, solía pasar pues algo más de un mes. Pero, bueno, Rajoy hace 3 años estuvo 316 días, si mal no recuerdo. Y Sánchez lleva ya más de 100 días, pero esto, te digo, es la excepción, no la norma. Así que, ¿qué tiene que hacer ahora Sánchez? O intentar otra investidura, el fracaso en la anterior, que fue en el mes de julio, o disolver las Cortes y convocar de nuevo elecciones, que es lo que terminó haciendo Mariano Rajoy. Puede mantenerse así, evidentemente, todo el tiempo que desee. Pero claro, aparte de no poder aprobar sus propios presupuestos, el rey le pediría que disuelva. Y el rey, a ver si me entiendes, no tiene potestas, es decir, no tiene poder, pero sí tiene autoritas, tiene autoridad, y si se lo dice, pues no le va a quedar más remedio, y no solo el rey, al final, si pasa mucho tiempo, no hay investidura de por medio, etcétera, pues se terminaría el ruido, terminaría siendo, pongamos por caso, pues que dentro de 3 o 4 meses sigue gobernando en funciones porque está todo paralizado, entre tanto. Como puedes ver, no puede pasar un solo proyecto de ley. Pero bueno, vamos ahora con John, en este caso es oyente porque es de Hendaya. Hendaya está en Francia, cerca de la frontera española, que nos comenta los efectos secundarios del G7, que este mismo mes, a finales de este mes, se va a reunir en Biarritz. Hola, muy buenas, Fernando. Estaba escuchando tu contracrónica sobre las aguas turbulentas y me ha hecho gracia el comentario que has hecho de hacer el agosto, los restaurantes y tal. Eh, Mi comentario o reflexión sería, yo vivo en Hendaya y tenemos el G7 que se avecina entre el 23 y el 26 de agosto. El presidente de Francia, Macron, ha convocado el G7, como ya se sabe, aunque no se está hablando mucho por lo que veo, en Biarritz, que está aquí al ladito a 25 kilómetros más o menos de la frontera. Y la ciudad de Biarritz estará bloqueada completamente durante casi 2 semanas porque hacen un cordón policial alrededor de la ciudad y para que todos los presidentes y todos los cargos políticos que vengan pues estén tranquilos y sin riesgos de atentados y de represalias porque estaban también con el problema de los chalecos amarillos desde el año pasado.
Y bueno, pues los comerciantes no van a poder trabajar, la gente no se puede aparcar en la calle con su coche porque lo han prohibido, dentro del perímetro, estoy hablando. Y bueno, pues el tráfico aéreo, los taxis, muchas cosas van a estar completamente paradas porque no nos podremos acercar al centro de la ciudad. Yo por suerte no tengo que acercarme allí para vivir, o sea, no hay problema, pero hay un problema que llega con los anti-G7 que vienen a hacer conferencias y a manifestarse contra el G7, evidentemente, contra el capitalismo, el imperialismo. Hay una cosa que me hace mucha gracia, que es el feminismo radical, dentro de sus puntos para debatir. Y bueno, pues están previstas entre 10.000 y 30.000 personas que van a venir desde todo el mundo para manifestarse en contra de esta gran cumbre, y van a ocupar las ciudades de Irún, de Hendaya y de Urruña. Los comerciantes de las zonas les han pedido los ayuntamientos, y se ha pedido por norma general que la gente pues no vaya a los comercios y que los comercios estén cerrados, porque se prevé que haya conflictos. Los bancos han quitado los carteles de los muros, y los banqueros al parecer van a trabajar en el interior del banco, pero a puerta cerrada y con las persianas echadas. Y muchos otros comerciantes están gruñendo porque, como bien dices, el agosto es el momento para hacerlo, y en pleno agosto pues van a tener toda esta zona paralizada. Y no son solo la zona de Biarritz, serán casi alrededor de unos 30 kilómetros a la redonda. Bueno, un saludo. Bueno, John, esos son los costes indirectos del politiqueo. A ver, en Madrid lo conocemos bastante bien, con la suerte que tenéis allí, que tenéis en Hendaya, que estás al lado de San Sebastián, lo cual es bastante. Yo, vamos, me cambiaba, incluso con las 2 semanas que os va a estar ahí el G7 tocándoos las narices. Pero vamos, en Madrid es habitual, porque aquí cuando no es una cosa es la otra. Aparte de que está todo lleno de políticos, vienen luego muchos políticos de fuera de visita. Eso por no hablar de las manifestaciones, los desfiles, las cumbres, etc. Hay eso sí una cosa buena en Madrid, mira. Muy agradecida de ver. Cuando los embajadores presentan credenciales ante el rey, los llevan en una carroza desde el Palacio de Santa Cruz, el Ministerio de Asuntos Exteriores, los lleva en una carroza antigua, con su cochero vestido, con su sombrero de 3 picos, como en el siglo XVIII, allí de librea. Y una vez en el patio de la armería del Palacio Real, pues la banda de la Guardia Real lo recibe interpretando el himno de su país. Eso ya te digo que está muy bien. Pero claro, es una cosa buena por muchísimas malas, así que no, lo sé que no nos arriendas la ganancia. Pero en fin, vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de los problemas económicos que se atisban en el horizonte. Vientos de decrecimiento y guerra comercial auguran la próxima crisis económica. Y esta galopará a lomos de una deuda pública inasumible y sin margen ya para paliar nada. Y estará espoleada por las decisiones económicas tomadas, mantenidas y no enmendadas con criterios políticos. Porque la próxima crisis será la combinación de la tormenta comercial, el frenazo de los rendimientos, las debilidades cebadas por los gobiernos y la absoluta incompetencia política en materia económica. Pero de momento todo eso son solo brisas que no invitan a nadie a levantarse del chiringuito. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contra de hoy, día 12. Mañana, por cierto, la que me acaba de caer en la cabeza, mañana es 13 y además es martes. Esto en 13 y en martes ni te cases ni te embarques. Bueno, pues no os caséis, no os embarquéis, pero escuchad la contracrónica porque eso no trae mala suerte, todo lo contrario. Así que nos escuchamos mañana.